Tras el tuyo y no el mío, todo está bien. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández y estamos hoy en la última sesión de esta parte del diplomado en Derecho Probatorio que está dedicada exclusivamente a valoración de la prueba. Hoy voy a abordar algunos aspectos de análisis, algunas pautas que puedan servir, desmitificar algunas cosas y revisar otras. Lo que he querido mostrar en estas últimas sesiones es que el razonar una situación y tener una estructura sólida, coherente y demostrada, no quiere decir que sea congruente y comprobable. La valoración de la prueba tiene que medir en la realidad factual, en la realidad fáctica, que lo que se está señalando efectivamente es un hecho que no tenga duda, ¿no? Porque de lo contrario estamos en el campo de la valoración de la prueba desde un punto de vista conjetural, especulativo, tal vez bien armado desde un punto de vista racional, pero no es verdaderamente lo que estamos necesitando de una manera fáctica, ¿no? Bien. Me voy a tomar la libertad de comenzar con algunas láminas. Algunas ya las vimos, pero vamos a recordar, sobre todo esta que bueno, la vimos muy rápidamente, pero es una buena pauta para comenzar la sesión de hoy. Aquí tienen ustedes a Paul Václavic, quien pues nos da esta primera lección de que una verdad de razón no necesariamente es una verdad de hecho, ¿no? Las relaciones humanas no son fenómenos que existen objetivamente, como esta lata de refresco, ¿no? Ni como existe esta camisa, ¿no? No son cosas en sí mismas. Un hecho, fíjense que esto es muy interesante, un hecho no tiene una valoración independiente de la percepción y la perspectiva de alguien que lo está observando, porque desde el momento que hay un hecho y hay una pretensión, se está haciendo una valoración y un juicio sobre ese hecho. Y la valoración probatoria lo que tiene que medir es si la narrativa y la pretensión que hay en relación con ese hecho coincide con la narrativa y el juicio de valor que se hace por parte del que lo está afirmando o la parte que lo está afirmando, ¿no? Por eso, las relaciones, los contenidos de nuestra realidad pragmática interpersonal no son reales en sí mismos, ¿no? Sino que tienen una realidad, como dice Václavic, en razón de los interlocutores, ¿no? Ciertamente hay cosas que podrían parecer que son equivocadas o cosas que tal vez no fueron interpretadas de una manera adecuada o cosas que se están prejuiciando y es lo que hay que medir y revalorar y considerar. Eso es como lo esencial y primero que me gustaría marcar en la evaluación de la prueba. Luego, me gustaría comentarles algo, un pequeño fragmento de un texto que encontré en esta obra que se llama Gödel, Escher y Bach. Es un librazo de Douglas Hofstadter, que si algún día tienen la oportunidad de leerlo, es un libro maravilloso, donde muestra las coincidencias en la música, en la pintura y en la matemática. Y en particular, de aquí saqué un dato que me parece que opera muy bien en el campo del derecho. En el campo del derecho no se opera con conceptos abstractos ni con verdades de razón generales, sino que se calcula con símbolos fácticos. Esto es muy interesante. Cuando se habla cuando Hofstadter habla de ciertos saberes en los que podríamos incluir al derecho, habla que el cálculo que se opera con estos saberes son símbolos fácticos. Y propiamente estos símbolos fácticos no son abstracciones, sino son símbolos que están en la realidad misma, ¿no? Es una forma de simbolizar la realidad misma en su particularidad. Ahorita voy a explicar un poco esto. Que quiere decir que están en asuntos circunstanciales y particulares. Es decir, una verdad de razón, y aquí está la primera clave que les quiero dar, una verdad de razón no es recomendable para la elaboración de una prueba
salvo que la verdad de razón esté circunstanciada. Cuando la verdad, perdón, cuando la verdad de razón está circunstanciada, ya no es una verdad de razón pura, es una verdad de razón en un hecho específico. La valoración de la prueba con principios racionales o como una verdad racional circunscrita en condiciones particulares, ¿no? Puede ser un lenguaje de cálculo, de un lenguaje de control o una forma de razonamiento de control de una verdad de hecho. No se trata de razonarlo deductivamente, sino de razonarlo en caso particular. Y a esto me lleva a esta siguiente lámina. Toda situación, dice Tomás de Aquino, este monje del siglo XIII, dice que las verdades de razón funcionan muy bien en abstracto, pero cuando son verdades en casos particulares, en cuestiones humanas, cuestiones circunstanciadas, los principios universales tienen excepciones y variables, ¿no? Las verdades de razón, cuando están circunscritas en situaciones particulares concretas, en ese caso, tienen variables y excepciones. Y entonces podríamos encontrar una fórmula que es un medio, un punto intermedio entre la verdad de razón y la verdad de hecho en una situación fáctica con estas variables fácticas. Este es el texto que tiene Tomás de Aquino sobre este asunto. Para los que piensen que Tomás de Aquino era un aristotélico que solamente pensaba en deducciones y en abstracciones, déjenme decirles que están muy equivocados, porque precisamente en la cuestión 94, artículo cuarto de la segunda parte de la primera sección, de la segunda sección de la primera parte, dice esto que está aquí escrito. La razón especulativa, o sea, la razón, las verdades de razón, trata principalmente sobre las cosas necesarias. Sus conclusiones particulares como sus principios comunes expresan verdades que no admiten excepciones. Un triángulo rectángulo tiene 90 grados, el número pi es 3.1416, un triángulo equilátero tiene ángulos de 60 grados, en fin. Ahora bien, dice en cuanto a la razón práctica, que es la razón de hechos particulares. En cambio, cuando se ocupa de cosas contingentes, como son las operaciones humanas, y por eso, aunque en sus principios comunes todavía se encuentra cierta necesidad, cuanto más se desciende a lo particular, tantas más excepciones ocurren. Entonces, una verdad de razón puede darnos un parámetro, pero en un caso circunstancial de hechos fácticos, con variables fácticas, entonces puede tener excepciones. Y esto es lo que tenemos que medir, ¿no? Así pues, en el orden especulativo, la verdad es la misma para todos. La geometría, la aritmética, todo eso es igual para todos, como ciencias exactas, ya sea en los principios y en las conclusiones. Pero en el orden práctico, la verdad o rectitud práctica no es la misma en todos a nivel de conocimiento concreto o particular. Y esto mismo, vean ustedes, Tomás de Aquino era un aristotélico, pero también era un católico estudioso de la Sagrada Escritura. Aunque hay reglas universales y principios generales, como cuando a Jesús le llevaron a una mujer adúltera para apedrearla, ¿no? Y Jesús en ese pasaje del Evangelio escribe algunas letras en el suelo y luego se levanta y dice que tiene la primera piedra el que esté libre de pecado, ¿no? Hace una excepción a la regla mosaica, a la regla que el mismo Yahvé Padre, el Yahvé Dios, había mandado. O sea, encontró una excepción. O luego también cuando estaba curando en Shabbat, en sábado, que dicen, ¿por qué estás curando en sábado? El sábado es prohibido para trabajar. Dice, bueno, pero es que esta gente está enferma y hay que curarlos aunque sea sábado, ¿no? Y es cuando viene esta famosa
parábola que dice, si a alguno se le cae al pozo su burro o su buey, no lo saca aunque sea sábado. Esto está en San Lucas 14, 1 a 6. Entonces, Tomás de Aquino se da cuenta que las cosas, aunque tienen normas, aunque pueden ser observadas como verdades de razón, cuando se utilizan con símbolos fácticos, no con símbolos abstractos, y se toman en cuenta las circunstancias y contextos de facto, como hechos reales, ahí podemos entonces hacer un análisis racional fáctico. O sea, estamos uniendo las verdades de razón, pero con variables que pueden encontrar excepciones a casos concretos. Pero necesitamos que las variables sean fácticas, que las variables sean hechos constatados. Ahora bien, si ya nos dimos cuenta de esto, podemos concluir que no todo lo que toma lugar en la realidad se presenta de la misma manera. Existe una variación de forma en que se toma lugar. Cuando hablamos de una variación tópica, estamos diciendo que las cosas toman lugar de manera distinta en todo y cada uno de los asuntos. Hay variaciones en la forma en que las cosas toman lugar, ¿no? Y a esto mismo, esto que dijo Tomás de Aquino coincide en gran parte con lo que señala Michel Foucault en su texto de la microfísica del poder. Es verdad, o hay verdad y objetividad en cada caso de una razón, pero una razón circunstanciada con variables fácticas. Cada situación responde a su propia microfísica, como dice Foucault, a su propia lógica particular. Y para comprenderla, hay que investigar las reglas y principios particulares, es decir, las verdades de razón circunscritas en esos contextos y esas variables. Esto es lo que hay que tomar en cuenta en una valoración de prueba, ¿no? Entender que no se utilizan reglas universales, sino que puede haber en casos circunstanciados con verdades de hechos fácticas y indudables, ver cómo se podrían utilizar para entonces poder hacer una ponderación fáctica. Fíjense lo que estoy utilizando, una ponderación fáctica. Esto es lo que explica Foucault, que no estamos en un lugar cerrado con bordes exactos, esto no es una cuadrícula y la vida humana no es algo que tenga exactamente conductas precisas, exactas, ¿no? Esto vamos a verlo en la misma voz del propio Michel Foucault. On ne vit pas dans un espace neutre. Non, on ne vit pas, on ne meurt pas, on n'aime pas dans le rectangle d'une feuille de papier. On vit, on meurt, on aime dans un espace quadrillé, découpé, bariolé, avec des zones claires et sombres, des différences de niveau, des marches d'escalier, des crues, des bosses, des régions dures et d'autres friables, pénétrables, poreuses. Il y a les régions de passage, les rues, les trains, les métros. Il y a les régions ouvertes de la halte transitoire, les cafés, les cinémas, les plages, les hôtels. Et puis, il y a les régions fermées du repos et du chez-soi. Eh bien, je rêve d'une science, et je dis bien une science, qui aurait pour objet ces espaces différents, ces autres lieux, ces contestations mythiques et réelles de l'espace où nous vivons. Cette science étudierait non pas les utopies, puisqu'il faut réserver ce nom à ce qui n'a vraiment aucun lieu, mais elle étudierait les hétérotopies, les espaces absolument autres. Et forcément, la science en question elle s'appelle déjà l'hétérotopologie. Bien, fíjense, esto es lo que él llama la heterotopología. Es una palabra ¿se estaban viendo las láminas? No. ¿Sí estaban viendo? No, doctor.
Me dice Dante que no se vieron. A ver. Ay, ¿por qué no me dice que no se ve nada? Las láminas no, pero el video sí. ¿Sí se vio el video? Exacto, el video sí se vio, pensé que se refiere a unas láminas posteriores al video. Ah, no vimos esta de aquí, ¿verdad? Sí, Esa sí la vieron. Sí. sí, también. Esta también. Sí, Ah, ok. Entonces, perdón, es que de pronto vi y el video también se vio. correcto. Ah, perfecto. Entonces estamos muy bien. Bueno, esto que les mostré es lo que él llama la heterotopología. Es decir, no es el lugar. Perfecto, muy bien. Gracias, Jonathan. Foucault lo que se refiere es que no todo ocurre de la misma manera, ¿no? Y en la microfísica del poder, por ejemplo, cuando habla de las enfermedades, el ejemplo que él pone me parece que es muy bueno. Dice, por ejemplo, cuando a alguien le da una enfermedad, la enfermedad se manifiesta con los mismos síntomas, pero no de la misma manera. No todo el mundo tiene las mismas inflamaciones en las mismas partes del cuerpo, ni las presenta de la misma manera. Hay gente, por ejemplo, con una viruela o una varicela, por ejemplo, una varicela, a todo el mundo le salen ronchas, sí, pero no a todo el mundo le salen en el mismo lugar. Es decir, les pueden salir en la nariz, sí, pero hay quien le sale en la punta o le sale un poquito más al lado. Es decir, no todo siempre es igual. Hay gente que tiene, por su complexión, por su condición física, un cuerpo modificado. Es un cuerpo que, pues sí tiene la enfermedad, pero no se presenta igual que a otra persona que tiene la enfermedad. El COVID le puede dar a 2, 3 personas iguales, pero no es igual cuando se le da a una persona obesa que a una persona delgada, que a una persona joven, que a una persona mayor. La enfermedad se presenta. Entonces, él cuando dice de esto de la heterotopología, es que los eventos no toman lugar de la misma manera siempre. Y la lógica de la microfísica, la lógica de la circunstancia particular, es lo que hay que medir, ¿no? Esta es como una de las primeras claves que hay que tomar en cuenta y medir en la valoración de la prueba. Es decir, valorar la prueba se hace en su contexto. Valorar la prueba se hace en el contexto. No se valora al alto vacío, se valora en un momento, en una circunstancia específica, con un contexto determinado en el que las cosas están aconteciendo. Hay que detectar la heterotopología del evento, ¿no? No podemos decir que los fraudes de casillas ocurren de una manera estándar en todos los casos. Cada caso tiene sus particularidades y lo que hay que medir. No todas las cosas se manifiestan de la misma manera. Esto es como la gran lección que nos dan Michel Foucault y Tomás de Aquino. Y esta obra en la que hay que medir que son variables fácticas. Variables fácticas. Cuando consideramos la variable fáctica, estamos haciendo una especie de mixtura entre una valoración racional y una valoración de hecho. Esto, por eso les digo, hay que ver el contexto y la particularidad en el que se están dando los eventos. ¿Comentarios o dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, vamos a avanzar un poco más. Esta idea me parece que es de las grandes ideas de los filósofos posmodernos. Mucho se habla sobre Michel Foucault y sobre los posmodernos, pero creo que aquí hay una cosa bien valiosa que sobre todo nos vale en materia probatoria. En 1972, fíjense, en la revista El Arca, apareció un número donde hay una entrevista entre Michel Foucault y Gilles Deleuze, ¿no? Gilles Deleuze creo que entrevista a Foucault, o no sé si Foucault está entrevistando a Deleuze, pero es un diálogo entre los dos. El artículo se llama Los intelectuales y el poder. Y aquí hay una nota muy, muy interesante que creo que vale la pena rescatar y tomar en cuenta. Gilles Deleuze es uno de los grandes filósofos posmodernos, igual que Michel Foucault.
De hecho, aquí abajo lo tiene usted, aquí en la foto de abajo, a la derecha está Gilles Deleuze y Michel Foucault, el peloncito, a su izquierda. Todavía más hacia la izquierda, en el último lugar, está un músico que se llama Pierre Boulez, un músico contemporáneo muy importante, hizo obra postmoderna en la música. Y al lado derecho de Pierre Boulez está Roland Barthes, uno de los grandes investigadores de literatura postmoderna, que hoy en día también ha muerto ya, murió atropellado por la furgoneta de la tintorería y estuvo prácticamente una semana desaparecido porque nadie sabía que había sido atropellado. Bueno, los intelectuales franceses, en particular Gilles Deleuze y Michel Foucault, distinguen en este artículo el intelectual específico de un intelectual total o tradicional. Y dicen, el intelectual específico es alguien que se ocupa del análisis de los casos particulares, como si fueran una filosofía del asunto particular. Mientras que los filósofos tradicionales o los intelectuales tradicionales ven los asuntos como verdades de razón absolutas, ¿no? Dice, todos los grandes filósofos, los grandes teóricos del derecho, los grandes teóricos de la sociología, de las ciencias sociales, son intelectuales totales, ¿no? o tradicionales. Todos hablan de principios generales, principios universales, categorías, pero dicen Foucault y Deleuze en este artículo. Pero la verdad es que cuando hay casos particulares y circunstanciales, en esos casos haría falta un estudio de una teoría del caso particular, una teoría del caso particular. Y es precisamente donde me parece que Foucault, Deleuze y Tomás de Aquino coinciden, donde los principios generales, en casos particulares, contextualizados, circunstanciados, responden a sus propios principios. Y yo creo que esta es la parte más importante del trabajo de estos dos autores. El intelectual específico atiende a puntos concretos en lugares determinados. Y me parece que la valoración de la prueba debe observar estos factores. Puntos concretos en lugares determinados. Puntos concretos en lugares determinados. No hacer conjeturas generales que se apliquen al caso. Esto es muy importante, ¿no? De hecho, déjenme mostrarles. El filósofo Gilles Deleuze dice que hacer crítica de una cuestión, o sea, un pensamiento crítico, significa mostrar en qué condiciones es posible y cuándo está bien planteado un asunto en su particularidad. Y esto creo que es esencial, porque esta postura nos va a llevar a entender una afirmación de Baruch Spinoza. Déjenme mostrar la lámina. Esto es muy importante. Déjenme, aquí está. Baruch Spinoza es otro filósofo, nada más que este es del siglo XVII. Es contemporáneo de Leibniz. Esto que vamos a ver está en su Ética, demostrada según el orden geométrico. Es una obra de 1677. Pero fíjense qué es importante de esta obra. En lo que es la definición cuarta, libro segundo, distingue lo que es la conveniencia de la adecuación. Esta es otra gran lección para valorar una prueba. Se los voy a poner en estos términos. La conveniencia es que yo tengo un parámetro general y tengo un caso particular. En la conveniencia lo que hago es estos elementos de facto, hechos, los trato de manera conveniente
a la idea abstracta. Es decir, obligo, ajusto el caso particular a los términos de las reglas generales. Fíjense qué estoy diciendo. Modifico el caso particular para tratarlo de ajustar a la conveniencia y que esta sea la regla general que debo de seguir, ¿no? Uno pensaría, claro, es que así está en la ley. Como esto es la ley, tengo que ver cómo esto se ajusta y lo meto, lo encorseto en este concepto abstracto. Pero dice Spinoza, lo que habría que hacer es este concepto abstracto, adecuarlo al caso particular, como si fuera un guante de cirujano. Si es un guante, pero no es un guante rígido, sino que es un guante flexible en el que la idea baja y se ajusta al caso particular, en su contexto, en su entorno y en su circunstancia. Entonces, ¿qué está pasando? En la regla general la bajo al caso particular, donde por el contexto que está, puedo hacer ajustes y adecuarla. Pero si yo hiciera una conveniencia en la que subo la idea al concepto, pierdo las circunstancias y el contexto. Pierdo las circunstancias y el contexto. Vamos a anotarlo aquí. Me parece que es una idea que puede ser valiosa para los que están siguiéndome en esta observación, ¿no? Vamos a anotarlo. En la conveniencia, vamos a ponerlo así, a ver. En la conveniencia, pierdo las circunstancias. En la conveniencia, pierdo las circunstancias del caso particular. Vamos a subir esto con una letra un poquito más grande. En cambio, si voy a la adecuación, ajusto los principios generales, la norma general, al contexto y a las circunstancias del caso particular. Ahí está. Esto es lo que no hay que perder de vista, porque me ha tocado ver que la valoración de la prueba parecería que lo que está haciendo es ajustar las circunstancias a las nociones o a los conceptos abstractos, donde a veces se están forzando las situaciones y uno pierde variables fácticas importantes. La variable fáctica es importante. En cambio, cuando hago la adecuación, ajusto esos principios y la norma general a las variables fácticas. Acá pierdo las circunstancias del caso y las variables fácticas. En cambio, aquí ajusto los principios y la norma general al contexto
y a las circunstancias particulares del caso, con sus variables. Esta es la gran diferencia que hay entre valorar una prueba al alto vacío, con verdades de razón, con especulaciones, con lo que serían principios generales, en el que uno diga, no, es que la norma dice eso y tengo que adecuarlo a la norma. Bueno, en realidad no se adecua, más bien se está ajustando en una conveniencia abstracta, pero ahí pierdo la física de la particularidad del caso. Y también podría estar haciendo una prueba espuria. Podría estar haciendo que la prueba fuera espuria. Bueno. ¿Comentarios? ¿Preguntas hasta aquí? Gabriel Moreno, levantó usted la mano. Bienvenido a su comentario. Adelante. Y luego Jorge Rodrigo. Adelante. Sí, perdón, es que estaba el micrófono apagado. Quería preguntar si podríamos verlo con algún ejemplo. ¿Algún ejemplo? Ajá, sí. Mire, le voy a poner estos términos. Vamos a pensar en nuestro ejemplo, en el caso de lo que hemos estado platicando, sobre estas boletas que no están dobladas, ¿no? Es una verdad de razón que nos dice, es que no es posible que las boletas no estén dobladas, porque solamente hay una ranura y tiene que meterse, ¿no? Esa sería como la regla general y el caso general, y en todo caso podemos decir, bueno, ¿qué estoy probando? Estoy probando, cuando yo no tengo más elementos que eso es un hecho fáctico. Tengo boletas no dobladas en la urna. Y puedo decir que, pues tengo que contarlas. Abro la urna y me encuentro que no están dobladas, pero ahí están esas boletas. La ley no me dice que no cuente las boletas que no están dobladas, ¿no? No dice nada la ley sobre boletas dobladas. Y a la hora de un conteo, pues tengo que contarlas, ¿no? Ahora bien, usted puede decirme, o la persona de un partido que no le fue muy bien, porque esas boletas no dobladas eran de otro partido que no ganó, digo que ganó, y dejando a otro sin ganar, ¿no? Entonces, una persona tiene la pretensión de que se anulen esas boletas, que pueden ser determinantes o son votos que se contabilizan, ¿no? O que muestran que hubo una irregularidad en la casilla. No estoy probando que hubo un fraude. De facto, no solamente estoy haciendo una especulación de razón, en la que lo que estoy diciendo es que por lógica abstracta, ¿no? Las boletas solamente pueden entrar dobladas. No puede haber boletas que estén sin doblar. Esa es como la regla general. Ahora, puede haber alguna otra explicación. Puede haber alguna otra explicación. Si yo tengo que valorar, fíjense, se lo voy a preguntar en esos términos. ¿Usted quién tiene que valorar si la persona que está haciendo la denuncia, que está pidiendo que se anule la elección por declararlo un fraude, probó de manera suficiente que esas boletas son irregulares y no deberían contarse, deberían anularse? ¿Debería anularse la elección, Gabriela? ¿Hay No, prueba suficiente? no la hay. No la hay. Ahora, si alguien tuviera que defender ese punto, ¿no? Si alguien quisiera defender ese punto, tendría que explicar el contexto y la circunstancia por la que precisamente esas boletas no están dobladas, ¿no? Vuelvo al punto. Podría haber llegado gente adulta mayor, pudo haberse levantado un acta, o no se levantó el acta, pero pues adelante se acordó que la gente adulta mayor podía meter su voto sin doblar en la urna. Pero claro, esa es una circunstancia particular en un contexto particular. La otra persona no tiene elementos para probar de facto el hecho particular. Necesitaría elementos particulares del caso en concreto, de la situación concreta, donde le constara que alguien o algunas personas
metieron esas boletas en la urna, en un momento en el que no debió haberse realizado ese acto. ¿Sí lo ve, Gabriela? O Sí, igual, o como ujú. lo vimos con la señora Sheinbaum, no coinciden las boletas sobrantes con las boletas en la urna, ¿no? Eso es una verdadera razón, pero hay que ver el caso particular. Y la valoración de la prueba tendría que mostrar que en el caso particular efectivamente ocurre eso por algunas circunstancias en las que alguien se voló las boletas o alguien sacó esas boletas o hubo un momento en el que hubo un zafarrancho y alguien sacó esas partes de las boletas, ¿no? No sé si lo ve más claro ahora. Sí, doctor, gracias. El tema es que muchas de las afirmaciones que se están haciendo siempre van en un sentido general, pero nunca se habla de la circunstancia particular y lo concreto de la variable fáctica en el caso circunstancial. Jorge Rodrigo, levantó usted la mano. Sí, doctor. Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, mi comentario va encaminado a que lo que nos estaba explicando sobre la conveniencia y la adecuación. La conveniencia yo lo veo desde la teoría de Michel Tarufo. La conveniencia es como si fuera la íntima convicción que tiene a veces el juez. Es un sistema de libre valoración de prueba, pero es un sistema errado. Y en cambio, la adecuación yo lo veo como un sistema de libre valoración de la prueba conforme a la lógica, la sana crítica y las máximas de la experiencia. Y de lo que comentaba acerca del caso en concreto, muchas veces los abogados nos encontramos limitados por las pruebas, porque tu cliente te dice, oye, pues sucedió esto en la casilla, bueno, ¿qué elementos tienes para probarlo? Y ahí es donde nos encontramos con el problema del litigante de pues, no tener las pruebas suficientes, ya sea por deficiencia probatoria o insuficiencia probatoria, para poder probar nuestra verdad jurídica. Así es, Jorge Rodrigo. Muchas gracias por el comentario. Esto ocurre constantemente porque generalmente las personas que están haciendo estas denuncias pues sospechan algo, pero que conste de facto que ocurrieron los hechos como ellos dicen y narran que ocurrieron, requiere más elementos, estas otras variables fácticas. O sea, las narrativas requieren variables fácticas que puedan aplicarse a la circunstancia concreta. Ese es el punto. Ese es el punto en específico. Miguel Ángel López, levantó usted la mano. Le escuchamos, Miguel Ángel. Gracias, muy buenos días a todos. Recogiendo los ejemplos que ha manifestado mi compañero Jorge Rodrigo Mendoza, pues nosotros también así lo vemos desde la práctica, donde tenemos un hecho fáctico y que a partir de este hecho fáctico nosotros, si lo hacemos desde una razón especulativa, pues estaríamos creyendo algo de manera generalizada. Pero si ya nos vamos a la adecuación desde las circunstancias fácticas para adecuarlo a una norma general, entonces como abogados sí tendríamos que matizar o darle esas variantes al caso en concreto, por ejemplo, de las boletas, para poder demostrar, como bien se dijo, la verdad. Si en determinada sección electoral tenemos que los ciudadanos acostumbran ingresar las boletas electorales tal vez no dobladas, sino hechas como una especie de rollito, y que en este rollito pues no se marque algún tipo de línea, pues estarían ingresando de manera correcta y se abrirían al interior de la urna. Posiblemente algo sucedió ahí en la cadena de custodia para que aparecieran en un lugar distinto al de la propia urna, y eso es lo que tendríamos que ir demostrando. Tanto la cuestión que tiene que ver con la heterotopología que se estaba hablando, es que no todos los ciudadanos pensamos igual, no actuamos de la misma forma, aunque la propia norma nos diga de manera general qué está bien o qué está mal en cuanto al voto válido o nulo, pero depende del ciudadano en la forma en la que doble o no la boleta para poderle ingresar. Y aquí es donde tendríamos nosotros que, a partir de la teoría que hoy se nos presenta, aprovecharla para que podamos adecuar las pruebas oportunas, las más específicas, las que más nos sirven desde este punto de vista, y poderla adecuar a una norma general que nos ayude a probar la teoría que tenemos. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, ha hecho usted una síntesis
Me parece que es bastante valiosa y efectivamente lo ha mostrado en el contexto que trata, ¿no? Y claro, me parece y me gusta esa consideración de la valoración de la prueba desde el punto de vista de Michel de Tarufo, donde parecería que es una verdad de razón en la que tenemos que meterlo todo ahí a calzador, ¿no? Yo creo que es ahí donde se cometen muchas irregularidades en la valoración de la prueba, ¿no? Tratar de someterla a una idea abstracta, cuando en realidad la prueba tiene que estar en un contexto específico. Fíjense, déjenme ver si tengo aquí un ejemplo. Bueno, ahorita voy al ejemplo. Jorge Rodrigo, usted levantó nuevamente la mano. ¿Quiere comentar algo? Sí, doctor. Bueno, quería hacer un comentario. En el libro de Manuel Atienza de las razones del derecho, ahí expone la teoría lógica de Toulon. Se llama el autor, que habla sobre la irrefutabilidad de un argumento, cómo tú lo puedes hacer irrefutable. Pero claro, aquí viene la lógica y viene las pruebas, ¿no? Tienes que tener una estructura lógica y tienes que tener el sustento probatorio para poder probar tu dicho. Claro, es que, bueno, esto que está mencionado también es relevante. El hecho de que esté probando algo, ¿no? Puede ser una demostración racional, pero eso no quiere decir que la demostración racional sea algo que pueda ocurrir o que haya ocurrido en la realidad misma, ¿no? Creo que esto es muy importante. Mire, por ejemplo, me voy a ir a otra materia. Vamos a pensar que tengo un cadáver con una bala. Tengo localizada el arma de donde salió la bala que privó de la vida a esta persona. Le estalló el corazón y salió de un arma que es un revólver. Tengo el revólver y reconozco que el casquillo salió de este revólver por el dibujo que tiene el casquillo, ¿no? Tiene la marca de haber salido de esta arma. Tengo que el arma pertenece al indiciado, a una persona que está detenida e investigada. Esa arma entonces pertenece al indiciado. El indiciado sale positivo a las pruebas de radisonato de sodio, es decir, si dispara su arma. Cuarto, el indiciado odiaba y declaradamente hay testigos y él mismo reconoce que odiaba al hoyo oxiso, ¿no? 5, pues podríamos decir que se demuestra que el indiciado estaba en el mismo lugar donde se disparó el arma, propiedad de él, y mató a la persona que él odiaba y había amenazado de muerte. Tenemos una serie de datos, pero díganme ustedes, tenemos una serie de pruebas contundentes que nos llevarían a decir que el indiciado fue la persona que mató a este individuo. Miguel Ángel, le escuchamos. En apariencia o en la parte especulativa sí, pero si nos vamos ya a la condición práctica probablemente no, porque podríamos también pensar de que esta persona en la prueba de radisonato de sodio evidentemente manipuló un arma de fuego y tiene bario, pero le faltaría el plomo y en este caso en el plomo podríamos pensar que esta persona se dedica, por ejemplo, a ser pintor de vehículos y que estaba manipulando algunos solventes que perduran en el tiempo y que estuvo en el lugar, tal vez no en el momento exacto, pero sí en el lugar donde lo aprendieron, y ya por eso la prueba sale positiva. Y es independiente de la circunstancia de que en el pasado él tenga cierta enemistad o que desde un aspecto ya ético-moral se encuentra enemistado con tal o cual persona, lo que no significa que él haya privado o no de la vida a esta persona. O pudo haber disparado a una persona el arma, en la misma pistola, 10 segundos antes y después manipularla a él con algún solvente que ya traía, o tal vez dispararla, pero sin que él hubiese ya sido el que privó de la vida a la persona, porque falleció precisamente por el impacto de bala anterior de otra persona que lo realizó. Acaba usted de describir el punto esencialmente, Miguel Ángel. Incluso hasta podríamos decir que el indiciado también disparó el arma, pero no para matar al individuo, ¿no?
a lo mejor se fue a practicar a campo militar número 1, pues es su arma y él dispara con ella, ¿no? Podía haber disparado en la mañana con ella y en la tarde está en el mismo lugar, pero no quiere decir que él haya sido la persona que disparó y mata a esta persona. Fíjense cómo tenemos una serie de circunstancias racionales. Cualquiera en el sistema anterior, el sistema tradicional, podría haber dicho, pues tengo todas las pruebas circunstanciales, ¿qué otra cosa podría impedir que fuera él, no? Pero esa lógica fue la que mandó a prisión a mucha gente. Y esto no quiere decir que haya sido un razonamiento adecuado al caso concreto. Entonces, la valoración de la prueba puede tener montones de variables, pero falta el eslabón fáctico en el que uno podría decir, en el momento que me falta la prueba final de que el sujeto disparó su propia arma para privar de la vida al otro en ese momento, en ese instante. Eso no lo tengo. Eso no lo tengo. Y eso es el punto clave de una valoración. Necesito el factor o elemento fáctico del momento del acto realizado. De lo contrario, puedo tener un montón de circunstancias, puedo tener un razonamiento lógico, pero en realidad no tengo una prueba sólida de hecho, ¿no? Tengo una serie de razonamientos abstractos, pero no tengo el caso particular. Tengo que hacer, fíjense, aquí lo que estamos haciendo, lo que acaba de explicar muy bien Miguel, tengo que hacer la adecuación al caso concreto, porque en la forma en que lo estábamos analizando, parecería que mando al asunto a la forma abstracta de conveniencia, ¿no? A ver, aquí hubo algo que me parece muy rápido, luego se aparece. Jorge Rodrigo dice, o incluso le pudo haber dado un infarto al occiso y pese a que el indiciado disparó, la muerte no fue por la bala. Claro, es que eso es lo que también podríamos revisar. El hecho de que tenga una bala no quiere decir que la bala le haya privado la vida, puede haber estallado antes. Pero esas son cosas que tiene que revisar el perito. Tiene que revisar el perito si efectivamente muere por eso o muere por otra cosa, ¿no? La verdad es que tenemos muy buenos peritos en México, tenemos peritos extraordinarios. Tenemos una especie de CSI en México de muy buen nivel. Eso sí debo reconocer que hemos tenido gente muy, muy brillante en la fiscalía, por lo menos en la General de la República, que es donde he visto, tiene unos servicios forenses extraordinarios, pero muy buenos. La verdad es que son buenos peritajes los que se hacen ahí. Bueno, entonces, esto creo que ha quedado muy claro. Y ahora vamos a revisar. Si ya queda claro este asunto de las circunstancias, el contexto, vamos un poquito más a detalle de estos asuntos. ¿Preguntas? ¿Alguien más quiere comentar algo antes de que sigamos? Usted, Leila Martínez, anda así como muy atenta, ¿no? La veo así muy, muy atenta, como que. No, sí, estoy... ¿Usted, Irene Flores, no quiere comentar nada? ¿Qué le ha parecido todo hasta ahora? Muy interesante. La verdad es que yo soy contadora y estoy aprendiendo mucho con ustedes. Por eso estoy tan atenta. Pues muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con esta exposición. Bueno. ¿Cómo valorar una circunstancia? Miren, aquí les voy a dar una pauta, les voy a dar una serie de pautas. Este señor que se llama Julian Jaynes escribió un libro muy bonito, muy divertido, que se llama El origen de la conciencia en la ruptura de la mente bicameral. El libro trata de cómo pasamos de un análisis de una mente primitiva a una mente racional. Pero en el libro hay un apartado que me parece que es verdaderamente revelador y muy interesante. Dice, para resolver un problema, y me atrevería a decir aquí, para hacer una valoración de una prueba en una circunstancia y un contexto, hay que hacer lo que él llama la preparación del problema. Ver las categorías, bajo qué categorías va a ser analizado. Y esto podríamos decir bajo qué circunstancias particulares va a ser revisado el asunto. Y para esto hay que espacializarlo, hay que hacer una espacialización, o sea, visualizarlo en el espacio.
Si ustedes me permiten, diría yo, recrear la escena en la que ocurrieron los eventos. Esto les voy a platicar, a mí me parece que es sensacional, es un método así tipo Sherlock Holmes, pero es muy bueno. Yo tenía una colaboradora en la Fiscalía General de la República, una joven, bueno, ya era una señora de arriba de 40 años, madre de 2 hijas muy bonitas, encantadoras, y su esposo muy agradable, pero ella era Ministerio Público. Y cuando trabajaba conmigo, me decía, yo voy a los lugares y veo cómo está todo. O sea, iba al lugar físico, cosa que muchos ministerios públicos no hacen, o muchas personas que están en la valoración de pruebas no hacen. Ir al lugar, o fíjense, esto es trabajo del fiscal o incluso de la defensa, ir al lugar de los hechos y dar fe de cómo estaban los lugares. Si efectivamente había una puerta donde se decía que entró tal persona, si efectivamente había posibilidad de cambiar una urna en el lugar donde estaba la urna, ¿no? O sea, ver todo el espacio, ver todas las circunstancias, todo el escenario donde estaba, e imaginar y visualizar los hechos que acontecieron. Esto es importante porque aunque la verdad de razón plantea una serie de cosas, hay que ver si la mecánica de hechos acontece como alguien está diciendo que ocurrieron. Visualizar las cosas como se dice que ocurrieron. Entonces hay que espacializarlo y visualizarlo. Y hay que propiamente poner atención en los materiales de trabajo. Esto que señala Julian James, pues me parece que es muy importante. Para comprender un asunto, entonces hay que visualizarlo y temporalizarlo. Ver en qué momento ocurrió qué en la secuencia de hechos y ver si efectivamente existe esta forma de comprensión en la que se dice que las cosas tomaron lugar. Hay que ver si esas cosas que se dice que tomaron lugar en el espacio específico pudieron acontecer en un tiempo determinado. Hay que visualizarlo y observarlo. Esta es como la gran lección de la valoración de algo. Volver a imaginar todo ello y aplicarlo en este caso. Ahorita que estoy explicando esto, me acuerdo de esa serie que se llama Bones, Huesos, de una forense que se dedicaba a hacer esta chamba, este trabajo. Y también estoy pensando que es mucho lo que hacen estos investigadores. Tienen los elementos y visualizan las escenas, las imaginan con todos los datos que tienen y ven si pudieron haber ocurrido como dicen que ocurrieron. Claro, hay que ver si efectivamente estaban las cosas en el lugar, ¿no? Si por ejemplo, que dicen, sacaron cierta urna y se fueron por tal calle y entonces se perdieron tales cosas, o aparecieron unas boletas en tal lugar, ¿no? Ver en qué momento podrían haber ocurrido las cosas y cómo se fueron dando los hechos. Esto es precisamente ver cómo la verdad de razón en circunstancias fácticas se ajusta y coincide con la mecánica de hechos real. Les digo, esto incluso viéndolo en casos muy particulares es importantísimo, porque yo me metí en este asunto de investigación cuando me di cuenta que de pronto había gente que declaraba que había estado en ciertos lugares a ciertas horas, pero por ejemplo nunca la Fiscalía o el Ministerio Público en aquel momento constataba si las declaraciones eran válidas y reales, o sea, si tenían una realidad de hecho. Por ejemplo, fíjense, se decía que ciertas personas no habían estado en el lugar de los hechos, a los cuales se les acusaba, a unos indiciados. Y entonces llevaron unos testigos y dijeron, sí, estaban en una taquería a unas cuadras de allí.
a esa hora en ese lugar. Y le dijeron, bueno, a ver, ¿cómo era la taquería? Pues era así, una taquería igual que todas, ¿no? Tenía su trompo aquí y acá y acá y acá. Pero fíjense que el Ministerio Público como que no encontró nada raro en ese caso. Y entonces yo me di cuenta que tomé nota de lo que se había declarado. Yo solamente era un observador. Fui a la taquería que dijeron que era. Y es bien curioso porque como decían que estaba la taquería, no estaba la taquería. Para empezar era como la taquería de los Parados, la que está allá en Gabriel Mancera y el Eje 4. Muy buenos tacos, por cierto. No hay sillas. Y estas personas decían, no, pues tenía sus mesas y ahí nos sentamos. Estaban sentados en la mesa de frente. Si el fiscal, si el Ministerio Público se le hubiera ocurrido ir a ver el lugar, visualizar si efectivamente lo que se estaba declarando en la narrativa de hechos de un evento, como lo estaban señalando, se hubiera dado cuenta que la declaración que se estaba dando estaba sesgada y era falsa. Pero como no le daba tiempo y no quería ir al lugar, ¿no? Simplemente dejaron pasar a los testigos. Hay que observar el contexto y las circunstancias. Hablar de los asuntos los hace tomar lugar y los hace reales para el narrador. Entonces, la evaluación de la prueba tiene que narrarse los eventos en el lugar y en la secuencia de datos. Porque en el proceso jurisdiccional se verifica si esa mecánica de hechos coincide con las afirmaciones tal como se fueron presentando una tras otra. No al alto vacío. Y fíjense que aquí es muy importante lo que viene y lo que voy a decir. Cada evento tiene un tiempo. Y la persona que va narrando por tiempos. ¿Qué ocurre primero y qué ocurre después? La valoración de la prueba tiene que ver con la narrativa del que denunció, con la narrativa del testigo, con la narrativa del que está haciendo la causa de pedir, con la narrativa del que está haciendo el acto reclamado, ¿no? Lo está espacializando y está diciendo que ocurrieron los eventos en tal caso, en esas circunstancias y en ese contexto. Y la valoración tiene que hacerse viendo si esa mecánica ocurre con esa narrativa en la forma en que dicen que pasaron los hechos. Y aquí lo interesante es que en ese contexto particularizado, circunstanciado, la persona que está haciendo la valoración ve así, además de ser coherente, puede ser congruente por el contexto en el que está ocurriendo y los tiempos en que pudieron haber pasado las cosas. Cuando estaba haciendo yo una pequeña estancia en los Estados Unidos, me tocó hacer presencia en algunos juicios, en algunos eventos, en los que veía yo, en algunos procesos cortos, y era interesante porque decían, bueno, al personaje tal lo encontraron haciendo un delito en tal lugar, ¿no? Y iba vestido de tal forma. Era una persona de color, ¿no? Tenía un gorro azul, una playera roja, unos shorts rojos y blancos, ¿no? Y unos tenis rojos, o unos tenis azules, como quieran ustedes. Y lo encuentran, detienen un personaje con esa misma descripción, como a 8 kilómetros de ese lugar. Pero aquí el punto es interesante porque lo encuentran caminando. Y entonces la defensa decía, bueno, ¿qué hay desde que cometió supuestamente el delito hasta que lo detuvieron? Pues bueno, fueron 8 kilómetros los que recorrió. ¿Ok? ¿Hay algún tipo de transporte público? ¿Hay algo que conste que esta persona estuvo en ese tránsito de esos 8 kilómetros? Y luego la otra cosa que era muy curiosa es que pasaron 7, 8 minutos. Todas las declaraciones decían que habían pasado menos de 10 minutos o hasta 10 minutos, 12 minutos máximo.
Y la defensa señala, bueno, ¿hay alguien que haya visto al testigo corriendo o caminando esas distancias en ese momento? Todavía algunos fiscales presentaban testigos que decían sí, a los 5 o 10 minutos, a los 7 minutos o 5 minutos, está en este lugar, hay un registro de una cámara. ¿Ok? Entonces quiere decir que pasó por lo menos por ese lugar, la persona que cometió el delito. Y luego, más adelante, hay algún otro testigo. Pero luego ya hay un espacio de tiempo muy largo, que son 3 o 4 minutos. Porque pensemos que en esos 7, 8 minutos primeros, pues había recorrido tal vez 2 kilómetros corriendo. Pero en el momento que dice la defensa, saca un mapa del lugar. Dice, miren, de aquí a acá hay 8 kilómetros. Desde donde se cometió el delito hasta donde fue detenido, hay 8 kilómetros. Y el evento ocurre dentro de un margen de 10 minutos, 12 minutos máximo. Si al sujeto todavía en el minuto 7 lo vieron como a 2 kilómetros, 3 kilómetros, le faltaba recorrer 5. Si la persona recorrió 3 kilómetros en 7, 8 minutos, quiere decir que recorrió 5 kilómetros en 3 minutos. Y si logra eso, en vez de meterlo en la cárcel, deberíamos mandarlo a las Olimpiadas, ¿no? Fíjense ustedes que ahí está una observación, una mecánica de hechos. Tal vez con datos fácticos, hay variables fácticas, hay cámaras, testigos que dan cuenta del lugar en donde estaba a cierta hora en cierto momento. Pero en el lugar donde se le detuvo hay como 5 minutos que no hay algo que conste. Pero sí constan los primeros 3 minutos. Si en 3 minutos si en 7 minutos, 8 minutos, ¿qué es lo que consta? Recorre 3 kilómetros y lo encontraron a 8, quiere decir que en 5 minutos, ¿no?, recorrió 8 kilómetros. Recorrió 5 kilómetros en 4 minutos. Y no hay algo que conste que le dieron un aventón, que subió una bicicleta. Es decir, el tiempo y los espacios son determinantes. Hay que visualizar la mecánica de hechos con las narrativas. Y en ese caso dar cuenta que efectivamente ocurrieron. Y yo sugeriría, aquí hay un método, hay una serie de métodos que se utilizan en el mundo hebraico. Hay un intérprete muy brillante medieval del siglo XI, francés, que es conocido como Rashi, un gran talmudista, que de hecho me parece que da algunas pautas muy interesantes, que las escuelas de Derecho de Nueva York, por ejemplo, la Universidad Benjamín Cardoso, la Facultad de Derecho Benjamín Cardoso, en la Yeshiva University, tiene unos analistas jurídicos muy importantes, egresados. La Universidad de Miami los tiene, la Universidad de Columbia, también en Nueva York, observa ese tipo de formación. Siguen algunos consejos y algunas pautas de Rashi. Dicen, los hechos, cuando se analizan, no como se narran, sino cuando se analizan y se están valorando, hay que verlos en presente. Cuando alguien recrea el asunto, ya no haga usted la narrativa de los hechos de la persona que lo está diciendo, porque la persona habla en presentes, habla en presentes, habla en pasados, habla en gerundios, y es impreciso. Un gerundio es lo peor que puede haber en un análisis de prueba, porque el gerundio es eso que anda ocurriendo y ya va llegando, y no, las cosas no van llegando, las cosas llegan o no llegan, se van y no se van, pero así como van llegando, es como que van ajustando, como que el tiempo se alarga. Un hecho está en un tiempo que se va alargando, ¿no? La persona llega o no llega, la persona habla o no habla, la persona está o no está, no es que vaya estando, ¿no? Así como vamos manejando tales cosas, ¿no? Cuando alguien ya hace la valoración de hechos, la valoración de pruebas, tiene que narrarse las cosas en un presente
porque tiene que presenciarlas. Esto es muy importante. Cuando yo estoy valorando algo, no me lo tengo que ir platicando como en pasados y presentes gerundios, sino verlo en presente para ver si en un presente, como si estuviera viendo los hechos tal cual, ocurren en los tiempos, en secuencias lógicas, en los lugares establecidos específicos. Y ya una vez que veo si es posible o no, lo corroboro y lo confronto con la narrativa de hechos de la parte. Tengo que ver en presente cómo toman lugar las cosas y luego corroborar si esas afirmaciones tienen sentido. Esto que dice Rashi es muy importante, porque precisamente lo que dice es que cada dicho debe estar vinculado con un suceso. Cada dicho tiene que ser vinculado con un suceso. Y un gerundio no es un tiempo específico con un suceso específico, sino que hay un tiempo de continuidad. Y el pasado no está siendo presenciado en un instante específico. Entonces, muchas de estas cosas hay que irlas revisando cómo se van presentando y cómo van tomando lugar. De tal forma que tendríamos que atrevernos a decir que hay que analizar las cosas con la precisión con la que se pueden hacer preguntas muy específicas. Miren, a lo mejor suena como chistoso, pero alguien que está valorando una prueba tiene que tener un rigor, momento, espacio, afirmación precisa tan extrema como la que esta persona le está pidiendo a esta mujer que le pregunta si le puede decir dónde está la panadería más cercana. Perdona, ¿sabes si hay alguna panadería cerca de aquí? Sí. ¿Te importaría decirme dónde está? Bien. Pues, ¿por qué no me lo dices? Te lo quiero decir. Bueno, pues entonces, ¿por qué no me lo quieres decir? Es que quiero. Y dale. Bueno, pues dímelo. Si es que no me lo has preguntado. Pues te me acabo de preguntar. No. Me has preguntado que si quería decírtelo. Vale. Tienes razón. Vamos a volver a empezar. ¿Dónde está la panadería? ¿Qué panadería? ¿Dónde está la panadería más cercana? Pero la más cercana, ¿a dónde? ¿Dónde está la panadería más cercana de aquí? ¿La panadería más cercana de nosotros ahora? Ah, esa panadería. Aquí. Ana, tira fuego. Sí. Ibn Khaldun, en su Historia Universal del Mundo Árabe, menciona que los sabios escolásticos musulmanes hablan de la instantaneidad del tiempo y que las cosas ocurren en instantes. Y aquí coincide Rashi en esta observación. El instante es el momento que no dura entre más de 3 segundos y 5 segundos. O sea, un instante no dura más de 5 segundos. De hecho, el instante está observado en 3 segundos, de acuerdo a algunos estudios que hizo Wilhelm Wundt, este gran iniciador de la psicología experimental. El tiempo va con el dicho que se afirma. Y nuevamente regresando a Spinoza, que habla sobre esta adecuación del intelecto a la realidad, diríamos. Dice, los enunciados no son separables de sus acontecimientos momentáneos. Se conforman como partes de un todo. Y aquí podemos decir que están circunstanciados, como diría Foucault, en su microfísica. Están en un instante. Y el significado de cada palabra va de la mano con su conocimiento adecuado del universo al que pertenece. Un tiempo, un sentido, una afirmación. Y aquí está un poco la clave, que aparte de estar en Rashi, en Spinoza, también está en Sigmund Freud, en el método de investigación.
Hay que precisar que la interpretación singularizada no debe llevarse a cabo como si fuera un todo, sino que debe dividirse a modo de fragmentos específicos. El método de descifrado, ni en Freud, ni en la tradición talmúdica, ni en autores como Rashi, ni en otros autores, se interpreta como una totalidad. Siempre se va descifrando por fragmentos de los eventos. Hay que tener este rigor y este detalle para no perderse en esta gran contextualidad. Y claro, uno puede echar mano de prueba científica y peritajes, pero ya una vez que tengo el peritaje, que es un hecho, tengo que espacializarlo, visualizarlo temporalmente, en presente, y ver que las cosas ocurren en la mecánica que las pretensiones están estableciendo. Solamente de esta manera podríamos encontrar la adecuación a circunstancias concretas y específicas. Piensen ustedes que las grandes valoraciones no tienen estándares abstractos. El estándar abstracto siempre tiene que ser leído en circunstancias. Hay ciencia, pero la ciencia tiene que adecuarse a las circunstancias y casos concretos. Había una serie de televisión muy simpática que era Doctor House, en la que nos daba grandes lecciones, que hay ciertas sustancias, hay ciertas condiciones físicas que llevan a que ciertos medicamentos con ciertas enfermedades tengan comportamientos distintos. No todas las enfermedades, aunque sea la misma enfermedad y el medicamento sea el mismo, no quiere decir que la gente va a reaccionar igual con el medicamento ante esa enfermedad, porque la enfermedad opera en el cuerpo particular de una manera que aunque el medicamento está en un margen de movilidad para curar la enfermedad, para curar el cuerpo de esa enfermedad, puede ser que haya reacciones secundarias. Como puede darse cada vez que ustedes ven la indicación de un medicamento, le dicen, esto puede tener estas consecuencias, ¿no? O bien no le está surgiendo efecto por alguna circunstancia particular de la persona. Esto que ocurre en medicina muy claramente, también tiene que verse en el derecho. Hay que ver si todas estas cosas, como lo platicamos hace rato con Miguel Ángel, puede haber una prueba de radioisonato de sodio, pero no hay plomo, ¿no? O puede haber que lo que les decía hace tiempo, se recorre una distancia en un tiempo específico, pues ¿cómo es posible que eso ocurra? Tendríamos que probar que efectivamente la persona se montó en alguien que corrió más, tomó una bicicleta, utilizó un patín para recorrer esa distancia en ese tiempo. Y que la persona detenida responda a la descripción del que lo observó, tampoco es una garantía de que sea la misma persona, porque el tiempo de distancia en que aconteció el hecho y llegó, pues no es preciso. Ahí las verdades de razón se tienen que adecuar a las circunstancias fácticas de las verdades de hecho, porque están operando esas verdades de razón en circunstancias específicas. Bueno, ya he hablado demasiado el día de hoy. Comentarios, observaciones, complementos que ustedes consideren, factores que me hayan faltado, limitantes que tengo. De plano, ¿no? Jorge Rodrigo, Miguel Ángel, Gabriela, no me dejes solo. Adelante, Adriana Morales, te escuchamos. Gracias, buenas tardes a todas y todos. Bueno, pues primero que nada agradecer su exposición, doctor, ha sido bastante ilustrativa y enriquecedora.
Y desde ayer tengo la inquietud en el tema de valoración de prueba con relación a los asuntos de calumnia en materia electoral. Por ejemplo, en esos casos denuncian generalmente que algún promocional en radio, televisión o alguna propaganda contiene expresiones que desde la perspectiva de la persona agraviada, pues le constituye calumnia. Ahí solamente tenemos como elemento probatorio el texto o el audio o el video de ese material. Lo único que valoramos en ese caso son expresiones. Digo, con todos los ejemplos que hemos visto, pues son varios elementos los que se reúnen. En este caso, este tipo de valoración, ¿cómo la podemos considerar? Gracias. Bueno, se lo voy a plantear en estos términos. Usted tiene una afirmación que se hizo. Tiene usted la prueba en lo que llaman, por ejemplo, los medios de comunicación. Tiene el testigo, tiene el momento en el que se publicó, el momento en el que apareció en la radio, en la televisión, el momento en que esto se manifestó abiertamente. ¿Tiene usted registro de eso? Sí. Por ejemplo, tenemos el promocional de duración de 30 segundos que tiene el contenido X. Ahora, la pregunta que usted me hace es cómo calificar si es una calumnia o no lo es. Más bien la pregunta es el tema en cuanto a valoración. O sea, lo que nosotros valoramos son las expresiones. Por ejemplo, si a un partido político le dicen, bueno, esta gobernadora o esta candidata es traidora porque ha vendido, no sé, el tema de la gasolina, ¿no? Votó a favor de la reforma eléctrica, entonces es traidora a la patria. Esa es la expresión que constituye. Es muy buen ejemplo que usted está diciendo. Vamos a pensar efectivamente que hay una campaña y usted diga, esta persona votó en contra de la elección, esta persona votó en contra de la elección de la reforma eléctrica y por lo tanto es un traidor a la patria. Sí. Fíjese, eso es una afirmación interesante. ¿Efectivamente está calumniando a la persona o está describiendo un hecho? Describe un hecho desde su perspectiva, que es lo que ya veíamos, ¿no? Es la realidad de la persona que emite el mensaje. Claro. Ahora, fíjese, ¿está equivocada en cuanto a que la persona votó en contra? Ahí no está equivocándose, ¿cierto? Cierto. Lo que estaría en todo caso calumniando es la afirmación de que es una persona que es traidora a la patria. Así es. Ahora, si está el hecho y está la afirmación, el juicio de valor, que es una traidora a la patria, en realidad, fíjese usted que tendría que calificar la parte que está señalando. Bueno, es que parecería que es una especie de silogismo en la que si votaste en contra, entonces eres traidor a la patria, ¿cierto? Sí, exacto. Ahora, en realidad no es un razonamiento válido. Y justo es ahí donde nosotros entramos a hacer esa valoración de si efectivamente con esa frase se calumnia o no, porque nuestra única elemento de prueba que tenemos es ese enunciado. Ahora, ¿el enunciado efectivamente calumnia o es un razonamiento mal estructurado? Pues es un razonamiento, digo, al final es la perspectiva del emisor del mensaje. Bueno, es que, a ver, fíjese usted, distingue una cosa. Si yo le digo romerito sin camarones y de pronto contesta alguien marido sin empleo, entonces estaríamos mejor con López Obrador. Eso es un silogismo o parece un silogismo, pero no lo es, porque no respeta la estructura.
O sea, es una serie de afirmaciones que, para empezar, están mal estructuradas y no son lógicas. Pero usted podría decirme, es que esa afirmación que está mal estructurada y que no tiene fundamento, en realidad es una calumnia. En realidad, una calumnia, si verdaderamente estuviera diciendo algo con una lógica, pero no tiene lógica. Y usted me puede decir, bueno, pero es que la gente no lo entiende así. Y yo te diría, pues lamentablemente no podemos analizar lo que piensa la gente. Tenemos que quedarnos con el límite de las expresiones. Porque calificarlo como una calumnia pensando que la gente entiende eso de una manera, pues es un poquito, me parece exagerado, ¿no? O sea, pensar que la gente entiende eso como una calumnia. ¿Cuánta gente creía que verdaderamente López Obrador era un peligro para México? ¿No? Pero además lo cree por la afirmación que están haciendo, o es una creencia que tiene cierta gente. O sea, ¿qué tiene usted que valorar? ¿La afirmación es una calumnia? Para empezar, tendría usted que decir que la afirmación ni siquiera está estructurada de una manera lógica. No tiene una relación. O sea, el haber votado en contra no es igual a ser traidor a la patria. Eso es un juicio de valor. Pero no están calumniando a la persona. Ok. ¿Sí me explicó? Sí, sí, Una sí. calumnia sería que usted estructurara un razonamiento fuertemente y la denigrara con un sustento. Que estuviera usted contando incluso cosas. Antes se hacía la distinción entre difamación y calumnia, ¿no? La difamación tenía una cosa que sí era verdad en el fondo, pero pues la gente la ocultaba, ¿no? Pero ahora sí, como decía Tintán, si robar no es gacho, sino que lo cachen a uno. Eso sería una difamación, pero en el caso de una calumnia, parece que hoy en día ya no se distingue lo que es una calumnia de una difamación. Entonces, una calumnia, para empezar, tendría que estar bien estructurada. Es como una cantinfleada. La cantinfleada es una calumnia. Creo que son cosas que hay que observar. Es como cuando, fíjense, es que esto es muy interesante. Y le voy a decir una cosa, a mí cuando me ha tocado tener que dar cursos de argumentación en el sector público, esta gente es experta en decir cosas que molestan a la gente, pero que no tienen una lógica. Y por lo tanto, podrían pasar por mensajes. En materia de retórica se le llama erística. Son cosas que causan irritabilidad, pero no tienen sustento ni fundamento. Es algo que es ilógico, ¿no? Es como pensar que ya porque inauguró el aeropuerto Felipe Ángeles y es de la cuarta transformación, es una central avionera, ¿no? Es una central camionera. Es una difamación, es un juicio de valor. Pero una calumnia es cuando verdaderamente usted está denigrando a la persona. Pero hasta para denigrar hay que tener estilos y hay que tener un sustento. No sé si me estoy explicando. Sí. Es un razonamiento mal elaborado, ¿no? A ver, vamos a escuchar a Rodrigo Mendoza y luego a Carla Giovanna. Adelante, Rodrigo. Sí, doctor, gracias. Bueno, nada más para comentar que el diplomado de Derecho Probatorio nos sirve para las personas que estamos litigando, no solamente en materia electoral, sino en cualquier materia, porque se puede aplicar también a la materia penal. En el caso de la materia electoral, a la materia del procedimiento especial sancionador o en el sistema de nulidades. Y quería comentar también que se complementa mucho con el diplomado de lógica jurídica. Entonces, pues los invito a que lo tomen para que pues nos sigamos preparando. Muchas gracias por el comercial, Rodrigo. Muchas gracias por el comercial. Muy bien. Carla Giovanna, te escuchamos. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Respecto a la calumnia, lo que yo normalmente hago cuando tengo asuntos de calumnia es solicitar o requerir a los juzgados penales a efecto de que me digan si esta persona ha sido sentenciado o sentenciada por alguno de los
tópicos que se le están imputando. Por ejemplo, señalas el hecho de la traición a la patria. La traición a la patria está contenida en el Código Penal Federal. Por lo tanto, se le está imputando un delito. No se trata de una valoración o una opinión nada más de una persona respecto a otra, sino que cuando hace esta afirmación se le está imputando un delito y para determinar si se configura o no la calumnia, se debe de tener los elementos de prueba para ver si es falso o no. Por ejemplo, si sí se le está siguiendo un procedimiento penal a esa persona por la configuración o la actualización de ese delito, entonces no es un hecho falso. Por lo tanto, no se configura la calumnia. Caso contrario, si lo ponen aquí nada más como un señalamiento de que derivado de la votación que tuvo de aprobar o no aprobar alguna reforma, es traición a la patria, bueno, primeramente es parte de sus funciones el determinar si lo aprueba o no. El decir, es traición a la patria, se le está imputando un delito que me imagino que no se va a tener corroborado, por lo tanto, se le está imputando un delito falso. Ahí es como se actualiza la calumnia y obviamente eso sí representa una merma a todas las personas y sobre todo a aquellas que están en la función pública, porque que te digan que eres traidor a la patria es algo muy fuerte. Entonces creo que como parte de la actividad de investigadora es requerir los demás y analizar, porque los testigos solamente te acreditan o el alcance que tienen es acreditarte el contenido y su existencia. O sea, es indubitable, no es un hecho controvertido que en tal fecha se promocionó, se publicó X cosa y que el contenido es este. Eso es indubitable y hasta lo que comentas que tienes en el expediente, eso es lo que te acredita. Pero para los demás elementos de tipo de calumnia, sí considero, y eso es personalmente es lo que he hecho, es hacer los requerimientos a los juzgados penales para determinar si es falso o no el hecho imputado en la propaganda. Ahora, dígame una cosa, Carla, dígame una cosa, para que efectivamente esa calumnia, por lo que usted está diciendo, tiene que haber proceso. Sí. Ahora, si dice, no, vamos a hacer una denuncia ante la PGR, o vamos a hacer una denuncia ante la Fiscalía, pero se hace la denuncia, o si no se hace la denuncia y nunca se judicializa, aunque se haya hecho la denuncia, ¿habrá calumnia? Depende cómo sea la relatoría. Así lo dijeron. Vea usted, hasta le pusieron un cartel en la calle con los nombres y las fotos. Pero no han iniciado ni pero si lo ponen así como, fulanita de tal está siendo procesada por el delito tal, pues no es una calumnia, porque es un hecho totalmente cierto, porque está siendo procesada, está siendo investigada. Pero si no está siendo procesada. Pero si no ponen esa parte, entonces se le está afirmando que es como si ya estuviera sentenciado. Entonces constituiría una calumnia, porque sigue siendo algo falso, porque no tenemos una sentencia. Sí. Claro, pero si no hay proceso, es que estas personas juegan a eso, juegan a decir cosas de este tipo, pero nunca inician un procedimiento. Entonces, sí, efectivamente. Lo que pasa es que me queda claro que como parte de las ciencias políticas y la comunicación que se tiene con la población, una forma disuasiva es esto, es lo que es conocido como las campañas negras. Pero pues creo que también es algo que no debemos de permitir y como pulir o limpiar un poquito nuestra democracia, porque el imputarle a alguien un delito no es algo menor. Claro que no. Incluso le diría, el tema es que ya no es un tema jurídico, es un tema de ética, de tener contrincantes a la altura, ¿no? Con un comportamiento ético y moral, cosa que la violencia de los actores políticos pues casi no tiene. Pero muchas gracias por su participación, muy interesante lo que usted acaba de ilustrarnos. Adriana Morales, ¿algo más? Sí, doctor. Justamente me permití poner este ejemplo sobre la mesa porque me parece interesante esta parte de la calumnia y todos los elementos probatorios.
Para analizar calumnia no se necesita el canon de veracidad. O sea, no necesitamos justamente ver o verificar si son ciertos o falsos los hechos que se imputan. Como lo señala Carla Giovanna, el hecho de preguntar a una autoridad si tiene iniciado un procedimiento o no, eso no determina si es calumnia o no. O sea, ¿sí me explico? Porque lo que se está analizando es justamente la expresión. Entonces, por eso me parece interesante ponerlo sobre la mesa. En un asunto de calumnia, el elemento central de la prueba son las manifestaciones. Ya que después se puedan allegar elementos y que puedan robustecer esa afirmación, eso es, digamos, de carácter secundario, pero eso no determina el hecho de si está iniciado, si no está iniciado, si tiene averiguación, si tiene proceso, si fue sentenciado. Eso no determina, porque no tendríamos que acreditar en todos los casos esa circunstancia. Y eso, por eso en el canon de veracidad, pues no aplica en el tema de calumnia. Ahora, una pregunta, Adriana, una pregunta. Sí. Entonces, si la calumnia es por los efectos, no importa si es verdad o es mentira lo que usted acaba de decir, pero ¿cómo mide usted los efectos de la afirmación? Sí, por ejemplo, en este asunto que les ponía, traición a la patria, ahí se determinó que sí había calumnia porque se afirmaba justamente la comisión de un delito que está tipificado por la norma, tanto a nivel local como a nivel federal. Como a veces cuando a un servidor público se le dice, bueno, tú robaste o tú cometiste fraude, ahí se le imputa directamente un delito, un acto ilícito que ya está previsto en la norma. Es distinto que se le diga, se llevó el dinero del pueblo, a decir, tú te robaste 5 millones de pesos. O sea, lo que se valora es justamente el enunciado. No sé si me doy a entender, y por eso era la pregunta de este tipo de valoraciones de enunciados o de afirmaciones, como se denomina, que es lo que usted me comentaba, que era un juicio de valor. Un juicio de valor, y afirmar que es una calumnia, tendría que medir usted que efectivamente está dañando la imagen de la persona. Exactamente, eso con independencia de ya después de los demás elementos probatorios que se puedan allegar. Pero la valoración ahí, y eso es a lo que voy, ¿cómo mide usted el impacto de una afirmación de un juicio de valor? Ajá, el impacto es justamente si a una persona le afirman esta parte que cometió un ilícito tipificado por la norma, sin tener, por ejemplo, en un promocional, de estos son traidores a la patria porque votaron en contra de la reforma eléctrica. Y es a lo que se limita esa afirmación. Exactamente. Entonces, ahí, como en la afirmación en sí misma no se están aportando mayores elementos que efectivamente acrediten que estas personas fueron traidores a la patria, por eso es la calumnia. No sé si me explico. Pero no están acreditados. Ajá, no está acreditado que lo cometió. Ok, ¿y el impacto que tiene la afirmación no se mide? Sí, porque por ejemplo ha habido otros casos en los que dicen, esta persona fue acusada de peculado y se inició la averiguación previa X en la misma publicidad. Entonces ahí, ¿qué se dice? No es calumnia porque efectivamente es un hecho que aconteció, a diferencia de... ¿Y si se sale que no hay responsabilidad y no hay culpabilidad? Entonces es una calumnia. Más bien, no es por el resultado del proceso en sí mismo, sí, un proceso, una averiguación previa o lo que se haya iniciado en contra de esta persona, sino que ya de inicio se imputa un delito. Pero fíjese, Adriana, la pregunta es esta, ¿cómo valora el impacto negativo de un juicio de valor para decir que fue una calumnia?
Ajá, exacto. Es que ese es el tema. O sea, Es que es lo que le quiero decir, porque si usted considera que efectivamente le impacta, la pregunta es ¿cómo verifica usted el impacto de la afirmación? Todos los días, mucha gente dice que el presidente de la República ha tenido un gobierno terrible, pero su popularidad sigue estando alta. Entonces, todo lo que se diga del presidente, pues en realidad no está siendo una calumnia, ¿no? sí, o sea, no le han imputado como tal un ilícito. Pues no, son juicios de valor y la gente hace esos juicios de valor. A ver, aquí Jorge Rodrigo Mendoza dice, ¿podría medirse el alcance que se dio con los medios de comunicación con los que se publicó la calumnia? Pues, sé que apareció una nota varias veces, pero ¿qué tanto impacto tiene en la gente? El tema es que no puede medirlo allí. No, es como medir, tendría que medir por estadística de opinión, pero incluso tampoco eso es un factor de hecho. Queda como un mero juicio de valor y una aseveración de qué tanto me impresiona a mí la afirmación. Yo creo que la calumnia debe tener algunas consecuencias fácticas duras para no quedar como una mera opinión y un juicio de valor, ¿no? Porque fíjese que hay un conflicto aquí. Todo lo que ha pasado con la 4T es que ellos dicen que tienen derecho a la libertad de expresión. Y efectivamente lo hacen y lo dicen. ¿En qué momento están dañando algo? Cuando dicen una cosa que parecería que es mentira, pero pues no daña a nadie, ¿no? ¿A quién le molesta que el presidente haya dicho que México Tenochtitlán se fundó hace 10 millones de años? Miguel Ángel, levantóse la mano. Sí, gracias. Yo creo que aquí en la parte más práctica habría que ver muchas cosas, ¿no? Entre ellas el tener que valorar como abogado qué batallas nos conviene o no luchar, y en este caso cómo aprovechar las circunstancias, tanto de los juicios de valor o razones especulativas, y lo que es real. En este caso el timing electoral como en el box, no es lo mismo un golpe al aire que un gancho al hígado. Y en este caso habría que ver hasta dónde nos conviene entrar a una batalla legal por un golpe al aire y ser contundentes con un gancho al hígado. En este caso, como bien lo expresó el compañero Jorge Rodrigo Mendoza, pues por un lado están también los procedimientos especiales sancionadores que van a abonar a llevarnos hacia una posible nulidad, y todas estas grandes o circunstancias que le vayamos agregando con las pruebas que se le puedan ir abonando, como en este caso la que propuso, creo que fue la de ver en los medios de comunicación el impacto que estos tuvieron, o tal vez una prueba antropológica para ver el grado cultural de cada elector en una sección electoral donde queramos anular una elección, que por sí mismo no sería suficiente, pero ya vinculado con todos los procedimientos y demás, tal vez abonarían hasta la fase final, pero yo creo que aquí es ver en dónde está, en qué nivel está la batalla, con los juicios de valor, qué tan sustentados están y hasta dónde me conviene entrar o no a ese pleito, y si me conviene, cómo capitalizarlo, en qué momento de mi campaña para desmantelar o dar a la luz que esto era una falsedad, ya con hechos más concretos, como decíamos, ya partir desde las circunstancias a una norma general y hacerlo ver mal al final en una etapa donde sí es decisiva para la psicología del elector. Claro. Sí, como dice Miguel Ángel, hay que ver las circunstancias y el contexto. No es lo mismo firmarlo en un momento dado de la elección que en otro momento, y ahorita esta condición de que se fueran traídos a la patria o no, pues realmente pues ya todo el mundo se lo ha olvidado, y creo que en general apareció como un chisme y a nadie le importa, porque en realidad tendrían que probar todo esto en juicio, aunque la gente de pronto dirían, es que hay una opinión popular. Yo no sé qué tanto haya impactado, a mí me parece que a la gente no le importa nada, ni ha hecho una revuelta, ni ha ido afuera de la casa de estos senadores, ni diputados a sacar a la gente y ponerla en la picota, ¿no? Jorge Rodrigo, le escuchamos, y luego a Dante, y ya nos vamos porque ya se nos acabó el tiempo. Adelante, Jorge. Sí, por ejemplo, en el caso de una nulidad de la elección, como comentaba mi compañero Miguel Ángel López Ortega, hay que ver la cercanía que está del día de la elección. Entonces, también tenemos que checar la determinancia. O sea, si fue unos días antes de la elección y consideramos que fue determinante para el resultado, entonces tendríamos que promover el juicio de inconformidad y aparte el procedimiento especial sancionador, porque hay ocasiones en las que los compañeros abogados, dentro del mismo juicio de inconformidad,
meten lo de la calumnia, pero pues los tribunales electorales no tienen la facultad de investigación, ¿no? Entonces lo tenemos que promover por otra vía, por el procedimiento especial sancionador, para ver el impacto de la calumnia. Y pues sí, ser muy astutos en la argumentación para, para decir que fue determinante para la elección. Muchas gracias. Dante Augusto, te escuchamos. Buenas tardes. Entrando pues, un poco al tema de las calumnias y la difamación, bueno, también, y bueno, tratando de aterrizar lo que hemos visto en clase. El caso de que, bueno, en gran medida, el partido político en el poder, y bueno, y todos los demás servidores públicos del mismo partido, han empezado a atacar a través de por sí o a través de sus cuadros de poder, sobre todo, por ejemplo, a dos consejeros electorales, creo que todos sabemos bien la nota, ¿no? Que acusan al consejero Ciro Murayama y al presidente Lorenzo Córdoba de ser parte de la oposición, de apoyar a la oposición, de estar abiertamente con ellos, ¿no? Lo cual, eso, pensaría yo, constituye una verdad de razón, en el cual si se acomodan ciertos hechos, como lo ha hecho este grupo político, acomodan ciertos hechos de tal manera que en apariencia, o existiendo esa congruencia, sí pareciera que, mira, asisten a los eventos del partido político del PAN, o del PRI, o del PRD, van a las entrevistas de los periodistas que generalmente apoyan a este grupo político, ¿no? Entonces, podríamos entender que eso sería una verdad de razón. Sin embargo, lo que ahorita mencionábamos, que a fin de cuentas en materia política electoral, pues difícilmente se meten en los temas penales, porque ya a la hora de probar, pues no va a existir todo este caudal probatorio que permita aterrizar, que esa verdad de razón encuentre esos elementos circunstanciales que lo vayan aterrizando a cuestiones de hecho. ¿Es correcto lo que estoy pensando? O sea, es como deberíamos racionalizar. Yo estaría suscribiendo varias cosas que usted dice, Dante. Incluso mientras la afirmación quede en los medios de comunicación y no tenga un impacto en otra vía, es palabra muerta, procesalmente hablando. Digo, y en este caso que, bueno, sí hay un grupo de senadores, me parece, que quieren ejercer el juicio político en contra de los consejeros electorales, quizá, bueno, ahí ya cambiaría la circunstancia y en la argumentación, tanto en las pruebas que aporten, sí tendrían que aterrizarlo de manera objetiva, concreta y demostrable. Claro, y lo que va a ocurrir es que no va a pasar nada porque no tienen los elementos para hacerlo, ¿no? Antes de que nos vayamos, ahora sí, Gabriela, nos vamos con usted. Ya nada más les puse una resolución de la Sala Superior. Ya ve que en el diplomado de lógica nos recomendó luego revisar las infografías. Sí. El magistrado Felipe. Y ha sido un excelente consejo porque de alguna u otra manera se quedan en la memoria mucho más tiempo. Entonces me acordé de ese asunto, que así viene la infografía y tiene que ver con la calumnia, y ahí viene la resolución y ahí se las dejo. Muchas gracias, Gabriela. Que tengan muy buena tarde. Espero que haya sido de su interés todo lo que vimos en estos 3 días. Les mando un fuerte abrazo y que tengan una extraordinaria semana. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.